Hemos estado hablando durante las últimas semanas acerca de ser mayordomos de nuestras 4T. ¿Y cuáles han sido las T que ya vimos? Templo, muy bien, tesoros, falta una. Tiempo también. Y hoy vamos a ver la última, que es ser mayordomo de tus talentos. ¿Qué les parece si oramos para dejar este tiempo en las manos del Señor? Bendito Señor que estás en los cielos en esta hora. Te adoramos, te honramos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno hasta el día de hoy. Tú has estado con nosotros y en esta hora queremos venir delante de ti, Señor, porque queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Te rogamos que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu quien se mueva entre nosotros y seas tú enseñándonos. Padre, si hubiera cualquier preocupación esta noche, cualquier distracción, Señor, cualquier evento que pudiera alejar nuestra atención de lo que vamos a aprender, te pido que lo apartes de nosotros y nos permitas estar en tu palabra. Señor, yo te ruego que me uses únicamente como un micrófono de lo que tú nos quieres hablar. Te agradecemos, Señor, que nos permite estar en tu casa y dejamos este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, qué alegría es poder, es poder estar en la casa de Dios, como ya lo mencioné, pero también para mí es un gran gozo poder compartir la palabra de Dios. Estamos hablando de ser mayordomos, Y yo siempre que pienso en el concepto de mayordomía, pienso en un personaje en la Biblia, en José. En José, qué mayordomo, qué personaje. Ustedes recuerdan cuando José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Ustedes pueden recordar cómo él llegando a casa de Potifar, él siendo un esclavo, cómo Potifar vio características en él, siendo un esclavo, siendo un extranjero, y dice, por ejemplo, Génesis capítulo 39, lo tiene en la pantalla. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, ¿qué? Mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire, hermanos, un mayordomo, aquí vemos un concepto de mayordomía que es la persona que administra los recursos de alguien más según el deseo del dueño. Ustedes recuerdan que José, estando pues en casa de Potifar, por diversos motivos que ustedes ya conocen, el tema que tuvo con la esposa de Potifar, él fue enviado a la cárcel. Ustedes lo recuerdan muy bien. Ustedes pueden recordar que en el libro de Génesis, ahí siempre en el capítulo 39, dice la Biblia que el jefe de la cárcel también vio características en José. Dice en el versículo 22, siempre en Génesis 39, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Miren qué interesante, José era una persona tan confiable, era una persona tan honrada, no hacía lo que a él le parecía bien, sino hacía lo que él tenía que hacer. Era una persona sumamente responsable que, incluso estando en la cárcel, le delegaban responsabilidades. Él también era mayordomo, pero no solo Potifar, no solo el jefe de la cárcel. Dice también el faraón. En Génesis 41 dice el versículo 39. Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, José definitivamente era un buen mayordomo. No lo notó una, no lo notó dos personas, lo notaron tres personas diferentes de altos cargos, y en todas las ocasiones él actuó de la mejor manera posible. Claro, dice la Biblia que no era José, era la gracia de Dios con José. Por supuesto que José aplicaba los principios que él había aprendido. Él aplicaba lo que él hacía de acuerdo al temor que él tenía en Dios, por supuesto. Ojalá nosotros pudiéramos ser como José, que seamos buenos mayordomos, que las personas que están a nuestro alrededor pudieran tener tal confianza en nosotros, que podrían decir: sí, yo confío en él, yo confío en ella totalmente. Si le vas a dejar algo, no te preocupes, él lo va a hacer bien. No, es que yo tengo miedo que no vaya a hacer. No, no te preocupes, él lo hace. Él es cuidadoso, ella es cuidadosa, ella es muy responsable. Ojalá nosotros podamos ser buenos mayordomos también de nuestros talentos, de los dones que Él nos ha dado. Y hoy sí quiero que me acompañe, que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, voy a leer en Reina Valera. Usted puede leer cualquier versión, que va a ser seguramente muy similar. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer un versículo. Dice el versículo 10, Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo vuelvo a leer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, hermanos, yo no sé cuántos pudieran contarme que desde que eran muy niños, sus papás, sus abuelos les decían: hey, usted desde que estaba muy niño, usted tenía una habilidad impresionante en los deportes. A usted le gustaba correr, y si usted se metía al fútbol, era bueno en el fútbol. Si usted se metía en el básquetbol, era bueno en el básquetbol. Porque desde que somos pequeños, Dios nos ha dado habilidades que son innatas, de alguna manera Dios ha hecho que nosotros tengamos habilidades naturales, con las cuales nos desarrollamos desde niños. Algunos puede ser que tengan habilidades en el arte, y desde niños se ha visto que pueden pues hacer buenos dibujos. Tal vez no tenía mucha preparación, pero el niño, la niña ya hacía unos dibujos que uno decía: impresionante, cómo es que puede lograr captar esta imagen, y cómo puede lograr captar ese animal y lo puede dibujar de esa forma. Otros, a lo mejor desde pequeños, fueron muy buenos con la música, y Dios les dio esa habilidad de que apenas aprendieron a tocar guitarra, y resulta que agarraron el bajo y aprendieron bajo, agarraron la batería y aprendieron batería, agarraron el piano y lograron aprender piano, porque se les facilitó de una manera increíble, que uno dice: no, es que definitivamente Dios tuvo que haberte dado esa habilidad. Y efectivamente, hermanos, desde que nosotros nacemos tenemos este tipo de habilidades. Hay otros que a lo mejor tienen habilidades matemáticas, lógicas, con facilidad hacen operaciones matemáticas. Yo he conocido hermanos aquí en la iglesia que para convertir colones a dólares, ya sea números bien altos, lo hacen rápidamente. Y de verdad que Dios puede haberle dado habilidades de este tipo a muchos de los que estamos aquí, diferentes. Ahora bien, dice la Biblia, bíblicamente, que
desde el momento en que nosotros nos entregamos al Señor, desde el momento en que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, Él nos ha dado dones. Estos dones les llamamos espirituales porque son dados por el Espíritu Santo, literalmente como lo dice la Biblia. Solo para ver algunos pasajes, dice Efesios 4, versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Pero qué es un don espiritual? ¿Qué es? Bueno, la raíz de la palabra don es, en el idioma original, es la misma raíz para la palabra gracia. Es exactamente la misma. Porque cuando hablamos de un don espiritual, hablamos de algo que ha sido asignado. No es algo que es ganado, que alguien dijo, no, yo voy a comprar este don, o alguien que dijo, no, yo voy a hacer X o Y cosa para ganarme este don. No, es algo que ha sido asignado según los propósitos del Señor. No tiene que ver, un don espiritual no tiene que ver con la espiritualidad que puede tener una persona. No tiene que ver con nada de esto, sino con los propósitos de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y dice en el versículo 11, 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice la Biblia que los dones, usted sabe que 1 Corintios 12 habla de los dones, por supuesto. Los dones a cada uno que ha venido a Cristo, a cada uno que se ha arrepentido y ha entregado su corazón al Señor, Él le ha dado dones. ¿Cómo los otorga? Como Él quiere, como al Señor le place, de acuerdo a los propósitos que Él tiene para nosotros. Ahí en sus Biblias, en 1 de Pedro, siempre en el capítulo 4 y versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Y esta palabra, ministrar, ¿qué es? Bueno, ya aprendimos los que estuvimos en el curso de OIA, cómo comparar algunas versiones para ver cuál es el sentido. Por ejemplo, en NBI dice, cada uno ponga al servicio. La palabra que nosotros vemos como ministrar en Reina Valera, NBI lo traduce como ponga al servicio. Por ejemplo, Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción formal, también lo traduce, dice, según a cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros. ¿Qué es la palabra ministrar? En el idioma original es la palabra que a lo mejor usted conoce muy bien, es la palabra diaconeo, que usted lo asocia muy bien con el concepto de diáconos, por ejemplo, pero esa palabra diaconeo, si usted puede recordar allá en Hechos capítulo 6, se había dado una situación que las viudas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles dicen, no es justo que nosotros desatendamos la palabra de Dios por atender las mesas. Dice por servir las mesas, por diaconeo las mesas. Busquen hombres llenos del Espíritu Santo que estén entregados al Señor para que hagan esta obra. En ese pasaje que nosotros conocemos muy bien, se nos dice también la palabra diaconeo, que por el contexto y lo que ya estamos viendo, significa servir a otros, atender las necesidades de otros, atender las necesidades de la congregación. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, hablando de las funciones de los dones y algunos de los oficios que dan los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que los dones que Dios nos ha dado son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, los dones que Dios nos ha dado
son para servirlos a otros, para darlos. Y estamos hablando de que somos mayordomos. Es algo que Dios nos ha dado, es algo que no nos pertenece, no le pertenece a usted. Dios se lo dio para que usted pueda ministrarlo, servirlo a otros, pueda ponerlo a disposición de los demás. Entonces, yo no puedo seguir sin entonces analizar un poquito cuáles son los dones espirituales según la Biblia. Bueno, hemos visto que en la Biblia hay diferentes listas. Hay una lista en 1 Corintios 12, hay una lista corta en 1 Pedro 4, por cierto, en el versículo que está después del que estamos leyendo. Hay una lista en Romanos capítulo 12, hay una lista en Efesios capítulo 4. Hay diferentes listas que se nos hablan acerca de algunos dones. Ahora bien, yo quisiera pedirle por el contexto en el que estamos que podamos buscar Romanos capítulo 12. Y ahí sí, acompáñenme a Romanos capítulo 12, que es una lista que a lo mejor no es exhaustiva, pero a lo mejor es una lista que resume bien los dones que ahora pudiéramos tener. Como le digo, hay otras listas, hay más dones, pero esta es una lista que resume muy bien los dones que podemos tener en nuestra iglesia. Romanos capítulo 12 dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, nuevamente, según la gracia que Dios nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí vemos el primer don que dice la Biblia, el primer don espiritual que dice la Biblia que algunos pueden tener, el don de profecía. Ahora bien, el don de profecía no es la persona que le habla a usted de los eventos futuros, no es la persona que le dice, hermano, Dios me ha hablado y me ha dicho que se separe de su esposa o que se separe de su novio y entonces haga esto. No, esa no es la persona. De hecho, 1 Corintios capítulo 14 nos define ¿qué hace quien tiene el don de profecía? Y dice en 1 Corintios 14, en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, este don es increíble, es muy bonito. Son aquellas personas que hablan en relación a la Biblia, toman a la Biblia, y a veces son pocas palabras y uno se siente edificado, uno se siente consolado, uno se siente animado, exhortado, uno siente que de verdad Dios nos habla a través de las palabras que le está diciendo. Ahora, algo interesante es que dice que el que tiene este don, úsese conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de la fe, que literalmente sería conforme a la analogía de la fe, entendiendo la fe como el conjunto de doctrinas que conforman la fe cristiana. Es decir, el que tiene el don de profecía debe hacerlo en el contexto de la palabra de Dios, debe hacerlo basado en la palabra de Dios. Incluso si usted ve en 1 Corintios capítulo 4, en el siguiente versículo que estábamos viendo, dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque quien habla con este don, habla según lo que Dios quiere en su palabra, habla basado en las escrituras. Y hermanos, dice este pasaje, pudiera ser que usted tenga el don de profecía, y dice este pasaje que quien tenga este don, bueno, en primer lugar que lo use, que lo ponga a disposición de los demás, pero lo use de acuerdo a la medida de la fe, lo use basado en las escrituras, no en lo que él piensa o cree que puede ser, sino basado en lo que Dios quiere, basado en lo que él dice en su palabra. Ahora tenemos en segundo lugar, ahí sigue diciendo en Romanos 12, o si el de servicio en servir, o si el de servicio en servir. Hermanos, quienes tienen el don de servicio son aquellos hermanos que tienen una habilidad tremenda de servir sin quejas, de servir con una gran disposición, de servir
dejando cualquier preocupación que puedan tener, dejando cualquier actividad a lo mejor, pero ellos lo hacen de una manera que la persona o la congregación pueda sentirse cómoda y lo hace de la mejor manera. Normalmente, las personas que tienen el don de servir son personas humildes. ¿Por qué? Porque al orgullo no le gusta servir, hermano. A la humildad le gusta servir. Eh, Puede que no sepan hacer todas las cosas, pero ellos están dispuestos a aprender y hacerlas de inmediato. Son aquellos que no les importa los horarios complicados. Tal vez ellos podían dormir más un sábado, pero ellos están dispuestos a dormir menos, pero servir al Señor, a servir a los hermanos. Hermanos, quien tiene el don de servicio entiende que la rama que más se inclina es la que más fruto trae. La rama que más se inclina es la que más fruto trae, porque son hermanos humildes. Hermanos, nosotros conocemos hermanos así. Y qué bendición es tratar con ellos. Qué bendición es, de verdad, su actitud es un reto para nosotros. Si usted tiene el don de servicio, hermano, úselo para la congregación, úselo para servir al Señor, úselo porque los demás hermanos lo necesitamos, ministrelo a otros. Luego seguimos leyendo en Romanos 12 en el versículo 7, tenemos el don de enseñanza, dice, o el que enseña en la enseñanza. Hermanos, quienes tienen este don de enseñanza son las personas que tienen la habilidad de transmitir con precisión las enseñanzas de las Escrituras. Son aquellos que pueden tomar un tema aparentemente difícil y decirlo con palabras tan sencillas, palabras tan cortas, y a uno le queda inmediatamente claro. O sea, es increíble la forma en que pueden explicar los pasajes de las Escrituras. Son aquellos que no se les dificulta encontrar ilustraciones, encontrar historias para declarar una verdad compleja en la Biblia. Los hermanos que tienen el don de enseñanza pueden explicar mucho mejor un pasaje que alguien que posiblemente tenga un doctorado en Biblia. Según la Biblia, hermanos, según la Biblia, en 1 Timoteo y en Tito, los pastores y los ancianos y los que aspiran a ser pastores y ancianos deben tener este don. Dice, apto para enseñar. No quiere decir que todos los que tengan el don de enseñanza van a ser pastores y van a ser ancianos, pero sí dice que los que sí sean, deben tener este don. El don de enseñanza puede crecer y debe crecer. Y vemos un ejemplo en la Biblia, dice en Hechos capítulo 18, en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Los que tienen el don de enseñanza reconocen con humildad que deben crecer, que a lo mejor no lo conocen todo, pero están dispuestos y disponibles para seguir aprendiendo. Por cierto, un comercial, mañana empezamos el nuevo curso que tiene que ver con la predicación y enseñanza, así que hermanos, si usted tiene este don, pues adelante, anótese, yo creo que todavía se puede y nos vemos mañana. Todavía se puede, me confirman, así que adelante. Hermanos, ustedes, hablando de los dones, de los talentos, hay una parábola que usted conoce muy bien, es la parábola de los talentos, que por cierto, no habla de dones, pero nos ayuda a ilustrar muy bien, cómo es que nosotros debemos actuar respecto a nuestros dones. Usted recuerda esta parábola y
la parábola nos cuenta que un hombre que era muy rico, se fue lejos, dice que llamó a sus siervos y les repartió talentos. Dice que de acuerdo a su capacidad, a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Entonces, pasados algunos días, dice la Biblia que al que le dio 5 talentos, él le devolvió 10 talentos. Le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al que le había entregado 2 talentos, él le devolvió 4 talentos. Muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Usted recuerda el que le había dado 1? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, Señor, yo tuve miedo y yo sabía que tú eres un hombre duro, que recoges donde no esparciste, que ciegas donde no sembraste, y entonces yo lo enterré, pero aquí está tu talento. Y fíjese que es bien interesante cómo el dueño no le reclama porque había perdido el talento, no le reclama porque había usado mal el talento, no, le reclama por no haberlo usado. Le reclama, le dice, ah, si sabías que era duro y sabías que yo recojo donde no esparzo, entonces debiste haber dado tu talento al banco y entonces me hubieras entregado con los intereses. Hermanos, nosotros podríamos tener dones, podríamos tener talentos y, y podríamos estar pensando, no, es que yo creo que no me necesitan, no me necesitan. No es que yo no tengo tiempo ahora. No es que Dios está usando a otros. Podríamos tener esta actitud. Y hermanos, quienes tienen el don de enseñanza, los necesitamos en la iglesia. Necesitamos que ministren sus dones. Necesitamos maestros de escuela dominical que enseñen a los niños la palabra de Dios. Necesitamos maestros que enseñen a los jóvenes la palabra de Dios. Necesitamos hermanos que tengan el don de enseñanza, que puedan abrir su casa, abrir un grupo pequeño y puedan entonces enseñar las escrituras. Hermanos, si usted tiene este don, ministrelo, úselo para el bien de todos nosotros. Vemos número 4, en el versículo 8 de Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que exhorta en la exhortación. La palabra exhortación en el idioma original es una palabra que a lo mejor conocemos porque hay una palabra muy, muy parecida que estudiamos. La palabra exhortación es la palabra paracaleo, que es muy similar a la palabra paracletos que usamos para hablar del Espíritu Santo cuando hablamos del otro consolador. Entonces, la palabra exhortación literalmente es el que está al lado para hablar, para animar. Si la pudiéramos dividir, es el que está al lado para, y caleo es voz, es hablar. Son las personas que tienen este don, son aquellos que tienen las palabras adecuadas para decir las cosas. Son los que tienen la palabra adecuada para animar a otros, para aconsejar a otros, para consolar a otros y también para exhortar, para confrontar. Quiero contarles una historia. Hace unos, qué sé yo, unos 8 años, había una noche de oración aquí en la iglesia, y siempre hay grupos, se hacen grupos para la oración, y a mí me tocó orar con una hermana que todos conocemos muy bien y que es doctora. Eh, y pues usted sabe que de pronto hablamos y compartimos peticiones. Esa hermana, en lo que estábamos hablando, me preguntó, hermano, me dice, ¿y usted cuánto tiempo ora en el día? Bueno, si sumo todos los momentos en los que oro, a lo mejor unos 30 minutos, 40 minutos. Ah, ok, y seguimos hablando. De pronto me dijo, hermano, ¿y usted cuánto tiempo pasa en el día en las redes sociales?
Si sumamos todos los momentos, quizás suman unas 2 horas, quizás. Ah, me dijo, entonces ahí hay algo que no está bien, me dijo. Tenés que orar un poco más, me dijo, y usar las redes sociales menos. Hermanos, esa fue una conversación muy sencilla y seguimos hablando de otras cosas, pero usted no se imagina lo que eso significó para mí. Yo dije, híjole, tiene razón. O sea, de verdad que estoy usando más mi teléfono que hablando con Dios y eso no puede seguir así, hermanos. Quien tiene este don lo hace de una manera que no se siente ofensivo. Eh, Ayer puede ser que hay hermanos que no tengan este don, que la forma en la que dicen las cosas hace que las personas se ofendan o que no lo digan de la manera adecuada, pero quienes tienen el don de exhortación, es una bendición para la iglesia. Y hermanos, nosotros necesitamos de hermanos que tengan este don y que puedan usarlo, puedan ministrarlo a los otros. Me llama la atención que dice úsenlo en la exhortación, como que parece obvio que el que tiene ese don lo use en eso, ¿verdad? Pero pudiera ser que alguien que tenga el don no use su don para exhortar. Pudiera ser que alguien venga y diga, híjole, ese hermano necesita que alguien le diga, esto sí, esto no está bien. Bueno, ya le tocará al pastor, ni modo. Pudiera ser que alguien que tenga este don no lo esté usando. Puede ser que no esté diciendo lo que tiene que decir y el que tiene el don lo hace de una manera muy bonita, hace reflexionar, anima, consuela, pero también cuando es necesario, confronta y, y cuando confronta lo hace de la mejor manera. Sigamos viendo, en quinto lugar tenemos el don de dar. Y ahí en el pasaje, siempre en el versículo 8 dice, el que reparte con liberalidad. Son los que tienen este don, son los que se desprenden de lo que tienen para darlo a los otros. Son los que buscan oportunidades, están pendientes de las necesidades y justo ven la necesidad y ellos están listos para dar de lo que tienen. Quienes tienen este don no necesariamente son personas ricas, no necesariamente. Hay muchos que a lo mejor no tienen todos los recursos del mundo, pero lo que tienen lo dan. Es una actitud, es un corazón eh, lleno de dar, de repartir. Eh, Hermanos, la responsabilidad de dar es de todos. Nadie puede decir, hermano, tengo 10 años en la iglesia, yo nunca he dado porque no tengo el don. No, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de todos. Por supuesto que quien tiene este don lo hace con mayor facilidad. Quiero contarles otra historia. Hace algunos años, hace quizás unos 8 años también, uno de nuestros jóvenes estaba pasando una situación sumamente delicada. Sus familiares responsables se habían quedado sin trabajo, les habían pedido la casa, ellos estaban mal económicamente, no andaban buscando casa. Yo preocupado por la situación, después de un servicio me acerqué a dos ancianos con el objetivo de ver de qué manera la iglesia podía ayudarles. Eh, pues resulta que cuando les conté, yo no, o sea, yo no les estaba pidiendo, yo les estaba contando la situación y lo que la iglesia podía hacer, pero para mi sorpresa, ellos se sacan la billetera, sacan billetes los dos y me dan el dinero. Y hermanos, eso fue de gran bendición para este joven. A los días teníamos un vale del supermercado. Otro hermano prestó sus camiones para la mudanza y hermanos, fue una tremenda bendición para esa familia. Hermanos, dice el pasaje que el don de dar debe usarse con liberalidad, con liberalidad. Nuevamente, parece como lógico que quien tiene el don de dar lo use con liberalidad. Lo que pasa, hermanos, es que pudiera ser que quienes tienen este don lleguen en un entorno en donde alguien les dice, no le des tanto, más lo que se va a perder, más lo que no agradece. No, hermano,
dé con liberalidad, dé con lo que puede, despréndase de lo que tiene. Necesitamos en nuestra iglesia hermanos que tengan este don y vean las necesidades de la congregación. Tenemos en sexto lugar el don de liderar. Dice ahí siempre en el versículo 8, el que preside con solicitud. Hermanos, este don son los que ejercen algún tipo de liderazgo en la iglesia. Dice con solicitud porque estando en una posición de liderazgo, a veces puede ser complicado. Una cosa es querer liderar y dirigir, y otra cosa es que las personas quieran dejarse liderar y dirigir. Son cosas totalmente diferentes. Por esa razón, pudiera ser complicado, pudiera ser difícil. Por eso debe hacerlo con solicitud, debe ser una disposición del corazón, debe hacerlo voluntariamente, no por obligación, debe hacerlo porque ese hermano tiene el deseo ferviente de agradar a Dios en los dones que Él le ha dado. En la carta en la que estamos a los romanos, por ejemplo, usted recuerda quién era Pablo. Y Pablo, él era un apóstol del Señor, hablaba muchos idiomas, él había sido instruido a los pies de Gamaliel, él había ingresado al Sanedrín desde muy joven. Hermanos, Pablo tenía un currículum muy grande, pero cuando él escribe la carta a los romanos, él dice Pablo, siervo de Jesucristo, que si lo traducimos literalmente es Pablo, esclavo de Jesucristo, porque Pablo entendía que, hermanos, somos siervos del Señor, somos esclavos de Él, nosotros hacemos lo que Él nos pide. Hermanos, qué bendición es estar al lado de un líder que, aunque puede haber tenido semanas cansadas, puede haber tenido, no sé, pudieron haberle hablado mal tal vez hace un minuto, pero qué bendición es estar con un líder que siempre lo recibe con alegría, que siempre está disponible, siempre tiene disposición, siempre tiene palabras de aliento, siempre tiene su casa abierta para recibir a cualquier hermano. Hermano, si Dios le ha dado este don, úselo para el Señor, ministrelo a los otros, pero hágalo con alegría, con disposición. Luego tenemos en séptimo lugar en esta lista el don de misericordia, misericordia. Los hermanos que tienen este don son los que se encargan de las personas en necesidad. No tiene que ver solamente de pobreza, son aquellos que se meten en la piel del hermano, se ponen en los zapatos del otro, y a ellos entonces, al meterse en la piel de ellos, entonces ellos son los que lloran, y ellos son los que se alegran, y ellos son los que acompañan. Este don es amor en acción. Responden a las necesidades de los hermanos. Ellos ven que alguien tiene soledad y ellos lo sienten, lo pueden sentir y se acercan, responden a las necesidades. Aquellos que tienen dolor físico, un dolor emocional, son aquellos que responden a las crisis financieras. Ellos ven la necesidad, se acercan y tienen esta necesidad de acercarse, de estar cerca. Hermanos, si usted tiene este don, bueno, debe hacerlo con alegría también. Pero en nuestra iglesia tenemos hermanos que están sufriendo, hermanos que están en crisis, tenemos hermanos afligidos, hay huérfanos, hay viudas. Los necesitamos a ustedes para que defiendan esa causa. Ahora sí quiero que regresemos a 1 de Pedro capítulo 4. Como les dije, esta es una lista a lo mejor no exhaustiva, pero está muy apegada a nuestra realidad, está muy apegada a lo que pudiéramos tener en nuestra iglesia, a las necesidades que pudiéramos tener y a los dones que pudiéramos tener que debemos estar usando. Dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, este versículo nos dice que el hecho de que tengamos dones, sí es para ministrar a otros, es algo horizontal para otros.
pero también es algo vertical hacia Dios, porque dice, administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, nosotros al usar nuestros dones mostramos las diferentes formas de la gracia de Dios. Ahí la palabra multiforme literalmente es la palabra multifacético o múltiples colores. Cuando usted piensa en los diferentes colores, usted ve, no sé, la belleza de todos los colores, las diferentes formas de algo. Pues eso es lo que dice este pasaje. La gracia de Dios tiene diferentes formas, diferentes facetas, y Él quiere que nosotros veamos las múltiples formas de la gracia de Dios. Hermanos, ahí les están repartiendo unas hojitas, también unos lapiceros. Creo que no hay muchos lapiceros. Hay unas preguntas que al final, pues, podemos empezar a responder, pero al final podemos también compartir algunas de nuestras respuestas. Entonces, como les decía, los dones tienen que ver con mostrar las diferentes formas de la gracia de Dios. Y pudiera ser, usted lo reconoce, pudiera ser que hay dos hermanos que tienen el don de enseñanza, pero los dos en su combinación de dones lo hacen de una manera diferente, lo hacen con una gracia diferente, pero ambos, de ambas maneras nos sentimos ministrados, nos sentimos bien, sentimos que somos enseñados. Puede ser que hayan dos personas con el don de la exhortación, los dos lo hagan de una manera excelente, logran el objetivo de restaurar, de animar, de consolar, pero lo hicieron de maneras diferentes, lo hicieron en formas diferentes, tal vez en momentos diferentes, abordan a las personas en momentos estratégicos para ellos. Y esto es bendición, hermanos, para nosotros. Nadie puede autoimponerse dones porque son dados por el Espíritu Santo. Dios le dio dones a usted conforme a los propósitos de Él, y Él quiere que usted los use. Úselos para los demás y úselos para mostrar las diferentes formas de la gracia de Dios. Un don espiritual no es un trofeo que se exhibe, sino una herramienta que se usa para servir con amor. Un don espiritual no es un trofeo que se exhibe, sino una herramienta que se usa para servir con amor. Hermanos, si tenemos uno u otro don, usémoslo con amor. ¿Usted recuerda cuál es el pasaje del amor? Primera de Corintios capítulo 13, hermanos, y es un pasaje que utilizamos mucho. Pero este pasaje habla del amor en el contexto de los dones. Lo aprendíamos también en una de las clases de OIA. Primera de Corintios 12 habla de los dones. Primera de Corintios 14 habla de los dones. Y Primera de Corintios 13, ¿será que el autor quiso hacer una pausa para hablar del amor? No, él está hablando de lo mismo, del amor en el contexto de los dones. Si usted recuerda, los corintios estaban teniendo diferentes problemas. Unos no les gustaba el don que les había sido dado. Entonces se peleaban unos entre otros. Los que tenían el don de la enseñanza, todos querían hablar a la vez. Pablo tiene que decirles, hagámoslo todo decentemente y en orden. Hable uno por uno, otro que juzgue. Y ¿saben qué? Los dones que a ustedes les parece menores son realmente los que tienen más relevancia. Y Pablo tiene que regañarlos y decirles que tienen que usar sus dones para bendición de los demás. En ese contexto dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, el don de profecía, y entendiese todos los ministerios y toda ciencia y tuviese toda la fe, otro don que no vimos hoy, la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, si tengo el don de repartir, de dar, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo, don de servicio, entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, los dones que tenemos debemos administrarlos con amor.
Hermanos, pudiera ser que usted tenga el don de dar. Y resulta que la persona a la que usted le da, le hace un comentario como, para darme eso, mejor no me hubiera dado nada. Y, y usted quería hacerlo con toda la disposición. ¿Sabe qué? Usted puede tener la tentación de decir, pues ¿sabes qué? Yo no le doy nada. Podemos tener la tentación, hermanos, pero nuestros dones debemos usarlos con amor. Si no los usamos con amor, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener todos los dones y hablar de diferentes maneras, repartir? Si no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, pudiera ser que alguien tenga el don de servicio y esté disponible y al final recoja las mesas y usted oye que alguien dice, ni ordenar las mesas puede. Usted pudiera tener la tentación de decir, ya no voy a hacer nada, porque siempre se quejan, mejor ya no hago nada. Sí, pero es que nuestros dones son para hacerlos con amor, para la congregación. Hermanos, pudiera ser que usted tenga el don de enseñanza y después de enseñar un pasaje, haga comentarios como, es que nunca aprendes, ¿verdad? Hermanos, nuestros dones deben ser usados con amor. Usted pudiera tener años en la iglesia, años siendo creyente, teniendo dones, pero no utilizarlos para el ministerio, no utilizarlos en el contexto de la iglesia, no utilizarlos para mostrar la gracia de Dios. Hermanos, utilice sus dones. Alguien puede decir, hermano, yo tengo años en la fe. Yo hace X años me entregué a Cristo, pero yo de verdad le puedo decir que yo no me he identificado a ningún don. Yo no soy bueno para nada que tiene que ver con la iglesia. Alguien podría decir, dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que a todos nos ha dado dones. Entonces yo le hago algunas recomendaciones. Número 1, involúcrese en los ministerios de la iglesia, involúcrese en servir y usted va a descubrir qué cosas le gustan y cuáles son sus dones, porque Dios a todos nos ha dado uno o más dones. Y otra recomendación es, pregúntele a otros. A lo mejor otros están viendo habilidades que Dios le ha dado que usted no está viendo. Pablo en una ocasión le tuvo que decir a Timoteo, hey Timoteo, no debes descuidar el don que Dios te ha dado. Dice 1 Timoteo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, no descuidemos el don que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado. Alguien puede decir, yo de verdad no tengo tiempo. Mi agenda es muy ocupada. Yo tengo un horario muy extendido y yo no tengo tiempo. De verdad no tengo tiempo para utilizar mis dones. Pero ¿sabe qué? Nosotros le dedicamos tiempo a las cosas que nos importan. Nosotros dedicamos tiempo a las cosas que son importantes. Por ejemplo, usted todos los días dedica tiempo para comer. Todos los días. Hace una pausa y come. Y alguien me puede decir, yo en mi trabajo, son las 12, 1, 2, 3 y yo no salgo a comer. Pero lo primero que hace después de esa reunión es comer. ¿Sabe por qué? Porque es importante comer para su vida. Para usted es tan importante bañarse que se baña todos los días. Para usted es tan importante ir al baño porque es una necesidad esencial en nosotros. O sea, si no lo hacemos, corremos peligro. Hermanos, los dones tienen esta importancia en la iglesia. Leer la Biblia, orar, tienen importancia. Es sumamente importante que apartemos tiempo. Sí, tenemos una agenda ocupada, pero apartamos voluntariamente tiempo, aunque esté cansado, para hacer las cosas que nos importan.
Y los dones deberían ser este tipo de cosas. Nosotros apartamos tiempo, acomodamos tiempos para lo que es importante. Y nuestros dones son importantes. Ministrelo, úselo. Yo quiero terminar con una historia. Bueno, no es una historia, es una canción, a lo mejor ustedes lo conocen. El payaso de Marcos Vidal. Cuenta una historia rápida de un payaso que dice la canción que él hacía reír a todos los niños, que él era el alma de la fiesta. Sin embargo, él prefería no ser payaso. Él quería ser un equilibrista o hacer algo más. Entonces él estaba como frustrado y dice la canción que un día, él ya cansado, decide subirse a la tirolesa y a todo lo que tenía ahí. Y él, como no era experto, se cayó, se quebró todo. Y resulta que pues él no podía trabajar porque estaba quebrado. Y entonces, sin darse cuenta, de pronto el circo cerró. Porque el alma de la fiesta, el payaso, el que hacía reír, el que divertía a los niños, era él. Entonces él, estando ya después de muchos años, estando en su casa, decía, hey, yo realmente era un payaso. Esa era mi función. Y entonces él, cuando lo entiende, dice, ahora yo lo disfruto, veo a los niños venir y yo me pinto la nariz y los hago reír. Hermanos, que no nos pase, que pasen los años y después de muchos años usted diga, híjole, tenía ese don, pude haberlo utilizado, vi esa necesidad, vi esa oportunidad para servir y no lo usé. Y ahora entiendo que Dios me ha dado ese don. Hermanos, que no nos pase, usemos nuestros dones, ministrémoslos a otros. Ahora, para finalizar, han recibido unas hojitas, espero que algunos ya hayan respondido. En la tercera pregunta, por ejemplo, es una ayuda para los demás, a lo mejor que no conocen su don, y es qué don usted identifica en otras personas. Quisiera abrir el espacio para poder responder a alguna de estas tres preguntas, la que quieran, puede ser la uno, qué dones usted tiene, dos, qué formas prácticas puedo utilizar a partir de este mes mi don y qué dones veo en otras personas. Voluntariamente, quien quiera participar, Luis, y solo recuerde, vamos a esperar el micrófono a que le llegue para hablar. Ya va a encender. De las preguntas, Ahí está, ahí está. Sí. ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿O sí está encendido? Se acercó el que tenía el don de servicio. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los dones que identifico que Dios me ha dado? Y la segunda es, ¿de qué formas prácticas voy a aplicar esos dones? Voy a unir estas dos. Y la primera es el servicio. Creo que cualquier cosa que me pongan a hacer, pues ahí estamos, vea, a la orden del día para hacerlo. Y la segunda es misericordia. Eh, Estoy llamado de verdad a ver la necesidad de los otros y de verdad me has dejado ahorita con el corazón de que tuve la oportunidad, no lo hice. Eh, Algunos de ustedes saben, vean, nunca ando el dinero en la billetera y estaba ahorita en la oficina, bajé del edificio y me puse a platicar con una persona. Es una señora que siempre está parada ahí vigilando a ver cómo está la situación. ¿Y qué tal? Le digo, ¿y cómo está? Yo no sé el nombre de esta señora. Pero yo me pongo a platicar con ellos para ver qué onda, a ver si me cuentan algún chambre o algo que ha pasado, ¿vea? Porque veo temas de riesgo en el edificio, ¿vea? Pero la conversación no fue en esa línea, sino que, viene saliendo de ahí, porque fui a comprar unas entradas para subirme al Skydeck, por cierto, vayan a Milenio Plaza. No, pero, y me dice, sí, ¿y usted cuándo se va a subir? Le digo, váyase a tirar el tobogán. No, me dice, es que eso no me alcanza. Ah, qué mal, le digo, pero ya va a poder, le dije. No, viera que, y no sé, la señora me empezó a contar una situación difícil que estaba pasando con su mamá, de que está enferma de diabetes, que están pasando una situación económica difícil, y yo me quedé solo con mi corazón chiquito y dije,
Ay, Señor, para qué hablé, vea? Pero eh, no voy a ir, no voy a ir estos días a la oficina, pero el día que me la encuentre, de verdad le voy a ayudar a esta señora, porque de verdad, gracias Alejandro por esta enseñanza. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga opiniones? Yo quiero, yo Hermano. quiero dar fe de lo que es Luis. Un día común, en las 4 de la tarde, estoy ahí en el redondel Luceiro. Se me destrabó la manguera de la gasolina del vehículo y me tocó tirarme debajo en el momento que pasaban todos los carros, era la hora pico casi. Y yo escondido los pies aquí tratando de enchufar la manguera. Y este hombre apareció allí de la nada. Y como yo me tiré con la camisa que andaba y todo eso, y ya enchufado y todo, arranqué el carro y todo. ¿Está bien todo? Sí, sí, sí. Ey, pero va muy sucio, tome, le voy a regalar una camisa. Excelente. Yo quiero agradecerle a Luis ese día, el gesto, y aparte de eso, pues, ¿cómo se llama? Nunca me imaginé que me ocurriera eso, pero pasó, y eso es espontaneidad. Entonces, sin ponerle amor a su camisa Tommy que me dio, entonces, ¿verdad? Entonces viene yo y me la puse pues porque iba con olor a gasolina y entonces ya me pude ir yo del lugar. Ok. Así que yo doy fe de lo que Luis hace. Muy bien, excelente, gracias. Gracias y Luis también por tu participación. ¿Alguien más tal vez de este lado que quiera participar? ¿O uno más de este lado? No. Bien, mano, adelante. Hay que salvar el grupo. La tercera pregunta o reflexión, una persona que conozca de, ¿cómo se llama? Dones bastante bonitos, llamada esposa, una misericordia, una empatía, eh, muy interesante. Me ha enseñado a mí, eh, he tenido que aprender a hacerlo porque no era de mis fortalezas. Las mías son, quizás las menciono también, servicios y, y quizás la liberalidad, dar con liberalidad. Pero ella tiene ese don muy hermoso. Cuando hay que llorar, llora. Cuando hay que reír, ríe. Y cuando casi siempre está escuchando. Muy bien. Así que es una buena conversadora. Gracias, mi amor. Excelente, gracias. Gracias a ustedes por sus dones y también gracias por expresarse así de su esposa. Bien, si no hay nadie más, ¿qué les parece si oramos y finalizamos? Señor, en esta hora te agradecemos porque nos has permitido venir a tu palabra, Señor. Nos has permitido recordar que tú nos has dado dones, Señor. Que tu Espíritu ha venido a nosotros con una gracia especial para darnos estas habilidades, Señor, para servirnos unos a otros, Señor, para mostrar tu gracia, tu multiforme gracia, Señor, en nosotros. Y, Señor, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a utilizar nuestros dones, esos dones que tú nos has dado, y ponerlos a tu servicio, Señor. Ayúdanos, tal vez si nosotros no hemos sido diligentes en utilizarlos, en desarrollarlos, en seguir aprendiendo, en seguir dedicándonos, Señor. Ayúdanos que a partir de este mes, de este día, podamos tomar decisiones, Señor. Y Padre, te agradezco porque nuevamente tu palabra ha sido de bendición para nosotros. Tú nos has dejado enseñanzas y Señor, sabemos que tus dones son para perfeccionarnos, Señor, para edificarnos, Señor, en la obra del ministerio. Señor, te agradezco este tiempo, Señor, y todo lo que viene en la vida de la iglesia sea para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Buen día. Amén.